Ahora vamos en la parte B. En la parte B es similar, solo que ahora el punto donde queremos calcular el campo eléctrico, entonces tenemos, vamos a ver, va a estar en Y. Es decir, tenemos esta partícula acá, la vamos a llamar Q1. Esta partícula acá, Q2. Ambas están a 0,15. Entonces, me piden calcular el campo eléctrico en 0 en X y 0,20 en Y, o sea, como por acá, por ejemplo. Entonces, ese es el punto. Punto. Entonces, ¿cómo luce el campo eléctrico? Bueno, vean que tenemos, ojo, pongan mucha atención, carga positiva y carga positiva. Entonces, campo eléctrico por este, generado por esta carga, en este punto es hacia allá. Sale. Voy a repetir. Campo eléctrico por esta carga va hacia allá. Sale. Esto es E1. Campo eléctrico generado por la carga tenemos positiva, entonces el campo eléctrico es saliendo. Entonces, bueno, tenemos que calcular esos campos eléctricos. Ahora, vean que en dirección los campos eléctricos están inclinados. Es decir, si yo tuviera que poner esos campos eléctricos en el plano cartesiano, el campo eléctrico 1 quedó en el primer cartesiano, quedó en el primer cuadrante. Mientras tanto, el campo eléctrico 2 te quedó en el segundo cuadrante. Entonces, noten que ocupamos sacar las componentes. Entonces, luego hacer la suma y con eso encontramos el campo total. Entonces, aspectos fundamentales, chicos. Este problema está muy bonito. Primero, calculemos magnitudes. 1, magnitudes. Entonces, magnitudes. Magnitud del campo eléctrico generado por la partícula 1 es la constante 9 por 10 a la 9. Yo sé que la constante es 8,99. Yo estoy redondando 9 9 por la carga. Bueno, la carga es 15, ¿verdad? 15 microcoulombs entre la separación. Ah, rayos, ¿cuánto es la separación? Bueno, la separación, vean que sería esta, ¿verdad? Bueno, vamos otra vez, la separación sería esta. Entonces, bueno, vean que se calcular esa separación es muy sencillito, porque vean que tenemos de acá a acá, hay en magnitud 0,15. Y de acá a acá hay 0,20. Entonces, bueno, la separación al cuadrado, ¿cuál es la fórmula? R cuadrado, la separación al cuadrado sería 0,15 al cuadrado más 0,20 al cuadrado. Entonces, ojo, la magnitud del campo eléctrico número 1 es 9 por 10 a la 9 por 15 micro entre Pitágoras 0,15 al cuadrado más 0,20 al cuadrado. Por si acaso, para no enredarlos, vean que aquí cometí un ligero error. Aquí no hay un paréntesis. Aquí más bien. Eso al cuadrado y ahora sí. Que recuerden, Pitágoras, R es cateto al cuadrado más cateto al cuadrado.
Entonces, vean que la magnitud es 2,16 por 10 a la 11 microcoulombs por metro cuadrado. Profe, eso no implica que entonces el mismo campo me tiene que dar igual, el de 2, claramente, ¿verdad? Porque vean que 2 está está a una distancia de 0,15 y 0,20, es decir, la distancia 2, vean que es esta misma. Esto va a ser R1 y esto va a ser R2. Entonces, si calculamos la magnitud, ojo, la magnitud del campo eléctrico, sería E2, sería la constante de Coulomb por la magnitud de la carga, que por dicha es la misma. Eso entre la separación al cuadrado. La separación otra vez es 0,15 más 0,20 al cuadrado. Metiendo eso en la calculadora nos da. Ojo, ya tenemos las magnitudes, pero eso no implica que lo hemos terminado. Porque, ojo, yo ocupo sumar eso de forma vectorial. Vean que el campo eléctrico, perdón, tiene esta forma y esta forma. Yo ocupo sacar entonces este ángulo. ¿Cómo lo hago? Bueno, para sacar el ángulo, voy a usar las longitudes. Es decir, repito, ojo. Tenemos la carga 1, la carga 2, tenemos este punto. Yo sé que el campo generado por la carga 1 es hacia allá. Y ojo, vean simetría. Vean que aquí se formó un triángulo de longitudes. Esto es R1, eso es cateto, eso es 0,15 y esto es 0,20. Vean que este ángulo lo pueden sacar. Entonces yo aplico tangente, el ángulo cita sería la tangente inversa de 0,20 entre 0,15. Entonces, vean que el ángulo es de 53,13. Ahora, ven que esta longitud va hacia allá. Vean que el campo eléctrico forma un ángulo acá. Vean, por simetría es este mismo ángulo. Entonces, eso es lo difícil del problema, entenderlo. Entonces, vean que el campo eléctrico 1 tiene esta forma, está en el primer cuadrante. Por simetría, vean que R va hacia allá y el campo eléctrico también va hacia allá. Por simetría, este ángulo, ustedes ya saben cuál es este mismo que ustedes sacan con las longitudes. En resumen, ustedes pueden decir, ah, mira, entonces eso implica que yo tengo componente en X del campo eléctrico y componente en Y del campo eléctrico. Entonces, vean, componente X del campo eléctrico 1, componente en Y del campo eléctrico 1. Y esto es el campo eléctrico 1, todo esto. Entonces, vean que yo puedo aplicar seno. Seno del ángulo cita es, ojo, vean que ya estoy acá, acá. Simplemente este vector lo tracé en el origen del plano cartesiano para entenderlo mejor. El campo eléctrico seno sería opuesto, la componente en Y, entre la hipotenusa, que es la magnitud de la componente 1. Es decir, E1 por seno de cita es la componente en Y del campo eléctrico 1. Si aplico coseno, sería componente en X del campo eléctrico 1 entre la magnitud del campo eléctrico 1. Es decir, E1 por coseno de cita es igual a
EX1. En otras palabras, campo eléctrico vectorial 1. Primer cuadrante está ambos componentes positivos. Es decir, componente 1 en X en dirección Y más componente en 1 en Y en dirección J. Ahora, vean que la componente en X es E1, pero vean que E1 es la magnitud y la magnitud ustedes la calcularon. Es 2,16 por 10 a la 12. 2,16 por 10 a la 12 por el coseno de el ángulo es de 53,3 en dirección Y más componente en Y que es magnitud 2,16 por 10 a la 11 por seno del ángulo. Entonces, bueno, el campo eléctrico 1, ahora sí, de forma vectorial, cada componente con dirección positiva, porque estamos en el primer cuadrante, sería 2,16 por 10 a la 12. Voy a pasar esto de una vez, bueno, por 10 a la 12 por coseno de 53,13. Vean que esto daría 1,30 por 10 a la 11 microcoulomb por metro cuadrado en I. Más, hacemos lo mismo para la componente en Y. 1,73 por 10 a la 11 en dirección J. Ya tenemos el campo eléctrico 1. Procedemos a hacer lo mismo con el campo eléctrico 2. Entonces, sería, de nuevo, voy a hacer dibujo. Vamos a ver, tengo las cargas. El origen y el punto. Entonces, para el campo eléctrico 2, yo sé que si esta es mi partícula 2, yo sé que el campo eléctrico 2 va hacia allá. Entonces, vean que aquí forma un ángulo. Entonces, noten que este ángulo, con pura simetría, es este mismo ángulo. Entonces, vean que ustedes conocen que acá hay 0,15 y acá hay 0,20 según el problema. Entonces, aplica una tangente. Cita es la tangente inversa de 0,2 entre 0,15. Vean que otra vez le va a dar 53,13. Por ende, si ustedes se dan cuenta, los resultados van a ser los mismos, es lo que van a cambiar el signo. Es decir, porque vean el campo eléctrico 2 está en el segundo cuadrante, según la dirección. Entonces, claro, recuerden que la magnitud era la misma para ambos. Lo que cambia es la dirección. Tengo E2X y E2Y. Yo puedo aplicar seno y coseno y vean que me da lo mismo que para el campo eléctrico 1. La diferencia es que vean que tengo componente X negativa, es decir, el campo eléctrico 2 sería, ojo, menos en X menos 1,30 por 10 a la 12 en Y, más 1,73 por 10 a la 12 en J. Y ahora sí, les invito a que ustedes calculen las componentes para X y Y del campo eléctrico 2. Les tiene que dar en magnitud la misma que la del campo eléctrico 1. Solo que la diferencia es que ustedes tienen que poner un menos acá porque vean que el campo eléctrico 2 en X va en dirección negativa. Entonces ahora sí, el campo eléctrico total es campo eléctrico 1 más campo eléctrico 2. Entonces,
Claramente vean que las componentes en X se van a cancelar. ¿Lo ven? Cuando yo sumo este con este, se va a cancelar. Y lo que me va a quedar es solo la suma de componentes en Y. Y ahora sí, con esto terminaríamos este problema. Entonces, ojo, con campos eléctricos tienen que hacer muchos dibujos. Y es fundamental que lo hagan, de hecho, para entender qué les están preguntando. Les daría 3,46 por 10 a la 12. Ojo, unidades de micro, porque yo todo trabajé con microcoulomb entre metro cuadrado. Con esto terminamos este problema.